Amigos y amigas, les doy la bienvenida a este nuevo evento organizado por Gaceta Laboral referido a las nuevas obligaciones del empleador para evitar la discriminación salarial. Hay que ponernos en contexto respecto de estas obligaciones. Recordemos que estas obligaciones a las que nos referimos, exigibles ya desde el 1 de julio de este año, lo estamos planteando como un evento con 3 fechas que comenzamos a desarrollar desde el día jueves, el próximo martes y el jueves siguiente. Hoy día tenemos una charla informativa e introductoria sobre estos temas. Estas obligaciones para evitar la discriminación salarial que se plantean desde la nueva normativa establecida por la Ley 30.709 de finales del 2017, viene ahora a concretarse en obligaciones específicas respecto del empleador, que como veremos redundará no solo en el hecho de evitar una contingencia administrativo laboral para el empleador, sino que también está concebido, y nosotros así lo hemos visto y así asumimos el desarrollo de esta normativa en cuanto a los beneficios organizacionales que va a traer para el empleador, para un mejor clima laboral. Hemos creído conveniente abordar esta temática de la Ley 30.709 sobre la base del desarrollo conceptual de todo el tema de la discriminación salarial, para lo cual veremos los efectos en las políticas salariales, organizacionales y convocatoria del personal. En cuanto a la parte más operativa o práctica, veremos la forma en que la ley y toda la normativa que se desarrolla a continuación de esta es la implementación de las medidas de igualdad salarial, principalmente el cuadro de categorías y funciones y la creación de un documento que va a ser ahora obligatorio para todas las empresas, que es tener las políticas salariales. Y todo esto lo haremos a partir del desarrollo de las últimas directivas, bastante recientes, algunas de ellas de finales finales del mes de mayo, y a través también del protocolo dictado por la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, en cuanto a cómo se va a llevar el control de estas obligaciones. El objetivo de este curso es el análisis y desarrollo teórico y operativo de la Ley 30.709, norma que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, además de su reglamento, que a partir del 1 de enero del 2019 obliga a todos los empleadores la determinación de categorías, funciones y remuneraciones en cuadros. Es lo que les mencionaba, los cuadros de categorías y funciones del personal, debiendo fijar a cada función o categoría establecida en dichos cuadros una remuneración preestablecida que no tenga criterios diferenciadores o discriminadores. Obligaciones que deben cumplir teniendo en cuenta las guías de reciente publicación, las guías o directivas dictadas por el Ministerio de Trabajo, además del protocolo de la SUNAFIL, institución que fiscalizará el cumplimiento a partir del 1 de julio, recién el día de ayer se ha iniciado ya la fiscalización de estas obligaciones para las empresas del régimen general, y para las micro y pequeñas empresas será a partir del 1 de diciembre de este año. Este curso
está dirigido a una amplitud de personas interesadas en el desarrollo de las obligaciones laborales: abogados, contadores, administradores, jefes de personal o de recursos humanos, asesores especializados, relacionistas industriales, así como a todo profesional relacionado con el ámbito de las relaciones de trabajo y el cumplimiento de las obligaciones laborales. Los módulos, y aquí permítanme ir a nuestras diapositivas, que serán parte del material, lo hemos planteado, podríamos decir, a través de tres grandes secciones o tres grandes módulos que desarrollaremos en las sesiones que les decía de este día jueves, próximo martes y el subsiguiente jueves en el horario de 7 a 10 de la noche. Hemos previsto no solo el desarrollo de estos temas que les voy a indicar, sino que también hemos considerado un tiempo prudencial y suficiente para poder absolver sus preguntas, dudas, inquietudes o las sugerencias que siempre los suscriptores de Gaceta Laboral nos suelen hacer, y que en ese sentido les decía, a nosotros nos resulta pues muy grato y también implica un desafío para nosotros en cuanto especialistas, porque nos traen las inquietudes de los agentes que deben cumplir las obligaciones, que no somos tanto nosotros los investigadores, sino ustedes, amigos y amigas, que en cuanto a su calidad de empleadores, empresarios, asesores, eh, tienen que cumplir con determinar la estructura obligacional, en este caso referidas a la discriminación salarial. Les decía, el primer módulo consistirá en el desarrollo conceptual del tema referido a la discriminación e igualdad de oportunidades. Un segundo punto referido a medidas complementarias que tienen que ver con la prohibición del despido de la madre trabajadora y la no renovación del contrato modal, así como el cumplimiento de las obligaciones referidas a la compatibilidad de las obligaciones familiares y laborales. Y el punto medular, que es la operatividad, tiene que ver con la implementación de las medidas de igualdad salarial que se concretan, como les había mencionado, en la creación del cuadro de categorías y funciones y con el desarrollar el documento de obligaciones, perdón, el documento de políticas salariales. Todo este curso tiene un sustento primero muy rico en conceptos, muy rico en valores que subyacen a esta ley, la ley 30.709, en cuanto a la determinación de un derecho fundamental, que es la igualdad del trabajo y la igualdad de remuneración por igual trabajo, en el marco de la igualdad de oportunidades para trabajadores y trabajadoras. Esto lo analizamos conceptualmente, valorativamente, desde el articulado de nuestra Constitución, luego por los convenios de la OIT que el Perú ha suscrito, que no son pocos. Vamos a desarrollar la parte medular en la medida en que nos permita tener el marco conceptual y el sustento valorativo de estas nuevas obligaciones. Concretamente, las contenidas en la Ley 30.709, ley que prohíbe la discriminación salarial entre hombres y mujeres, su reglamento
y a partir de ella las guías que les mencionaba, las guías que ha dado el Ministerio de Trabajo, la guía 243-2018 TR, la guía de pautas referenciales para puestos de trabajo y definición del cuadro de categorías y funciones, así como la guía metodológica para la valoración objetiva sin discriminación de género de puestos de trabajo y elaboración de cuadros de categorías y funciones. Y teniendo en cuenta la resolución de superintendencia, también de finales de mayo último, la resolución de superintendencia 168-2019 es una FIL, a través del cual se ha dictado el protocolo para la fiscalización de las obligaciones en materia remunerativa. Este curso se plantea no solo sobre la base de la exposición, el hecho de tener, como es normal en todos los cursos que dictan las distintas entidades, por ejemplo, un desarrollo a través de un PPT, un PowerPoint, sino que ha sido preocupación de Gaceta Laboral y el mío propio el dotar a este curso de información suficiente a la cual accederán los participantes. Primero, la base normativa que pueden ver ustedes aquí en la pantalla. Primero, la base normativa nacional. Tenemos todo un grupo de normas, la ley 30.709, su reglamento, la guía para definir puestos, categorías y establecer remuneraciones, la guía para la valorización de puestos, el protocolo de la SUNAFIL, la guía de buenas prácticas de conciliación para la vida familiar y laboral, la guía de buenas prácticas de igualdad y no discriminación. Luego, en cuanto a las normas internacionales, los textos íntegros de los convenios de la OIT que el Perú ha suscrito en esta materia, en discriminación, como el convenio número 100, convenio sobre igualdad de la remuneración o en la remuneración. Luego, tenemos un segundo nivel que son las obligaciones, perdón, el desarrollo de informes legales, que es la explicación que hacemos nosotros de la normativa. Y la hemos dividido en 4 partes, ¿no? Ley y reglamento, el desarrollo de la guía número 1, de la guía número 2 y del protocolo de la SUNAFIL, para que sirva como respaldo de consulta, de material de consulta, para que además de la exposición, el PowerPoint que ustedes tendrán, que es, digamos, lo usual en toda exposición, en toda consulta, en seminario, curso, nosotros hemos querido agregarle y dotarlos de este material de consulta que desarrolla a integridad la ley, las guías y les da todas las pautas que servirá, como les decía, para que ustedes luego de o anteriormente a cada una de las clases, porque esto lo van a tener en su plataforma del usuario, acceso a esta información. También estamos incluyendo informes especializados sobre la materia, como aquel desarrollado por el Ministerio de Trabajo, que es la Política Nacional de Igualdad de Género. Luego, un instrumento importantísimo de la OIT, sobre la cual se basan las guías que el Ministerio de Trabajo ha desarrollado, que es la Guía de Promoción de Igualdad Salarial, además de los informes de la OIT de la mujer en el trabajo y un informe importantísimo de la OIT que hay detrás de la brecha salarial de género. Bueno, vemos que tenemos un paquete normativo
un paquete de informes legales para la consulta, un paquete de documentos de consulta para quien quiera ahondar y, obviamente, el consabido PowerPoint, que es nuestra presentación. Vuelvo a él para poder desarrollar los temas medulares de nuestro seminario. Les había mencionado la ley 30.709, ley contra la discriminación salarial, parte de un supuesto básico, que la discriminación salarial se expresa a través de las brechas salariales. Las brechas salariales entendidas como disfunciones o falta de correlación entre lo que es el valor del puesto de trabajo y la remuneración real del varón o de la mujer respecto de un puesto con el mismo valor, o la dificultad de acceso a los puestos con mayor valor o con mayor remuneración para las trabajadoras. Todo esto que se conoce como las brechas salariales, que son un hecho tanto en el empleo público como el privado, aun cuando debo decirles que esta normativa es exclusiva para el régimen privado. Estas brechas, la ley trata de que las evitemos a partir de ahora y en el futuro inmediato a través de un punto base, que es la predeterminación de la estructura organizativa de la empresa, de tal manera que todos los empleadores, sin hacer diferencia de régimen laboral, es decir, serán los del régimen laboral de la actividad privada, los de construcción civil, los grupos de extranjeros, del micro y pequeña empresas, estiva y desestiva, artistas, pescadores, mineros, etcétera, sector educativo, todas las actividades económicas sin distinción del tipo de trabajador o del tipo de empresa, determinan la obligación de que el empleador deba contar con estos instrumentos que parten de el preestablecimiento de los CCFs, los cuadros de categorías y funciones. De tal manera, ustedes, los que están de alguna manera familiarizados con el ámbito laboral público, saben que en el sector público, por ejemplo, se tiene el cuadro de asignación de personal, el manual de organización y funciones, el reglamento de organización y funciones, todo esto lo que llamamos el CAP, el ROF, el MOF, ¿no? Ahora en el sector privado, sin que la norma se refiera con la misma denominación, pero esencialmente es lo mismo. A las empresas se nos está poniendo, a los empleadores privados, la obligación de predeterminar todos los puestos de trabajo, categorizarlos, ponerlos en sus respectivos niveles y establecer el perfil de puestos que corresponde a cada puesto de trabajo. Es decir, dotar de contenido, describir el contenido de cada puesto de trabajo. Esa es la tarea primera. Van a ver que es complejo esto, pero esencialmente es la predeterminación del cuadro de categorías y funciones que nos dará un orden de todos los puestos de trabajo en nuestra empresa. Desde la parte organizativa, gerencial, la parte profesional, la técnica, la parte operativa y la parte de servicios. Y ahí me estoy adelantando. Por ejemplo, estoy estableciendo categorías. Respecto de cada categoría corresponderán puestos, ¿no? Y cada puesto, a través del
la creación del manual de perfil de puestos, determinaremos el contenido de las funciones y de la misión de cada puesto. Bien, esa es nuestra piedra angular. Luego tenemos que determinar un equipo de trabajo, que es el Comité de Igualdad Salarial, un comité que estará conformado paritariamente en términos de género por representantes del empleador, representantes de los trabajadores, ¿no? Como crea conveniente el empleador, se trata de tener un equipo que tenga capacidad y conocimiento de estos conceptos que vamos a desarrollar para poder determinar este primer instrumento, la categorización de todos los puestos. Luego haremos una determinación de los géneros de los puestos, la determinación de los géneros de cada puesto, para, sobre esa base, plantearnos la valorización de los puestos. La valorización de los puestos, que parece fácil mencionarlo y decir, darle un valor a cada puesto de trabajo, no me estoy refiriendo a cuánto gana el trabajador que ocupa ese puesto. No, la remuneración veremos como una cuestión adicional. El valor del puesto es el valor relativo que tiene dentro de cada organización un puesto de trabajo. Obviamente, eso va a estar condicionado al tipo de puesto respecto de las funciones o del objeto social de la empresa. Por ejemplo, un asesor financiero en una empresa comercial tiene un puesto importante, pero será mucho más importante si se trata de una empresa que se dedica precisamente al ámbito financiero, como puede ser, por ejemplo, una compañía de seguros, un banco, una financiera, una entidad crediticia, ¿no? O, por ejemplo, el, el sector de supervisión de seguridad y salud será muchísimo más importante en aquellas actividades que se desarrollan en el ámbito de lo que se conoce como actividades de riesgo, minería, construcción, industria, y será menos importante en el sector financiero o educativo. Entonces, la valorización, que no es la remuneración, insisto, la valorización de los puestos de trabajo, que es determinar el valor relativo que tiene cada puesto de trabajo, se hace sobre la base de un método que propone el Ministerio de Trabajo. No nos lo impone, lo propone, pero si es que nos proponen un método y sobre el cual nos van a fiscalizar, la idea es, de alguna manera, seguir ese método, que es el valor, dar un valor objetivo a esos puestos de trabajo sobre la metodología de los puntos. Es decir, vamos a dotar de puntos para valorizar los puestos. Para ello, vamos a determinar el valor de los puestos sobre la base de ¿qué? De factores. Esencialmente, 4 factores: responsabilidad, condiciones, calificaciones y lo que tiene que ver en el esfuerzo. Cada uno de estos factores sobre los cuales se analiza cada puesto de trabajo, a su vez se subdivide en subfactores. Por ejemplo, en el factor calificaciones, veremos las calificaciones que se dan en términos académicos, es decir, formales, la calificación que se dota por la experiencia, la calificación por trabajos, digamos, no formales como el voluntariado o la experiencia familiar, ¿no? La experiencia comunal. Todo eso determina un subfactor dentro del factor calificaciones.
Por ejemplo, en esfuerzos veremos lo que es el esfuerzo físico, el esfuerzo emocional, el esfuerzo mental, que son subfactores del factor esfuerzo. A su vez, y síganme la línea, factor, subfactores, y luego cada subfactor va a tener niveles, aproximadamente 4 a 5 niveles, porque obviamente el factor, por ejemplo, responsabilidad, que a su vez se subdivide en subfactores, como responsabilidad respecto de recursos humanos, responsabilidad respecto de las finanzas, responsabilidad respecto de la seguridad, responsabilidad respecto de los materiales y equipos de trabajo. Si soy jefe de almacén, mi responsabilidad en el subfactor materiales y equipos será mayor de repente que el del supervisor de planta, que tiene que ver más bien con otras áreas, responsabilidad en resultado. Entonces, la valorización de los puestos se va a determinar sobre factores, subfactores, niveles, a través de matrices que propone y contiene las guías del Ministerio de Trabajo. Vamos a dar un valor relativo a cada puesto de trabajo. ¿Qué puestos? Todos esos que desarrollamos en nuestro primer cuadro de categorías y funciones. Lo compatibilizamos con todo el esquema de valorización de puestos y vamos a llegar a tener un complejo que es, digamos, nuestra matriz final, y estoy siendo muy reductivo simplemente en esta forma introductoria. Tendremos algo así como esto, permítanme, acá. ¿Ven? Aquí voy a poder comparar categoría ocupacional, porcentaje de ocupaciones de mujer, varón, el puesto, el valor relativo que tiene, valor que está compuesto de el desarrollo de los factores, cada subfactor y cada nivel que tiene. Y eso respecto de cada puesto en la empresa. Determinaremos el género que le hemos dado a través de todo un paso previo. Compararemos ahora sí la remuneración base, haremos unos cruces de información a través de el sistema que nos plantea las guías para determinar si existen brechas. Por ejemplo, comparar valores con puestos de trabajo, valor con remuneración base, etc. Obviamente, todo esto desarrollado metodológicamente, paso por paso. Primero, sobre la base de los conceptos que se vienen desde los convenios de la OIT, el contenido y los valores que subyacen a la obligación de no discriminación e igualdad de oportunidades como mandato constitucional, que se hacen efectivos a través de la ley 30.709, ley reglamentada y acompañada de sus guías que nos ha dado el Ministerio de Trabajo, que se concretan en esta obligación de tener el cuadro de categorías y funciones como piedra angular para poder determinar si existe una brecha salarial y que nos planteemos como en corporaciones, como empresas, como instituciones, qué medidas vamos a tomar respecto de las políticas salariales. Y esa es la segunda gran obligación. Veremos cuáles son los puntos medulares de toda política salarial, que será un instrumento obligatorio que todas las empresas han de tener.
una política salarial que implica, primero, una visión general a partir de la no discriminación para sustentada en la predeterminación de los puestos y su valorización, no en cuanto a remuneraciones, sino el valor y el desarrollo de las formas de adquirir valor a determinado puesto o cómo se le otorga valor, cómo se va ascendiendo en la escala valorativa de puestos, es decir, cómo se desarrolla la relación de trabajo en cuanto, por ejemplo, capacitaciones, ascensos, adquisición de ciertos beneficios remunerativos o no remunerativos, etcétera. Todo eso lo tenemos que plantear en un documento que se va a llamar políticas salariales y que debemos comunicar a los trabajadores. Política salarial que, digamos, en cuanto documento es lo más sencillo, porque será un documento, digamos, 4, 5, 6, 10 páginas según la complejidad de cada institución. Mientras más pequeña, más directo, pues serán cuestiones muy básicas. Pero en una empresa que tiene muchos tipos de trabajadores, muchas actividades, muchas franjas o bandas salariales o tipos de remuneración, bueno, va a ser mucho más complejo nuestro documento. Entonces, la SUNAFIL, ¿qué nos va a pedir en primer término? Tener el documento políticas salariales. Segundo, el cuadro de calificaciones y funciones, el cuadro, perdón, de categorías y funciones. Como instrumento, les decía, medular, la piedra angular sobre la base de la cual voy a predeterminar como empleador el valor del puesto, valor al cual le debe corresponder una remuneración determinada, remuneración que la determinaré sobre la base de la valorización sin saber todavía quién viene a ocuparla. No importa si es hombre o mujer. De eso se trata la predeterminación, que haga una valorización lo menos sesgada a la posición que como empleador puedo tener respecto del género del trabajador. Muy bien. De tal manera que cuando contrate a una persona, la asignación del valor que tiene ese puesto determinará, será la pieza o digamos, el arrancador de lo que es la remuneración del trabajador o la trabajadora. Obviamente esto no es absoluto, porque habrán criterios diferenciadores, pero criterios objetivos, como por ejemplo mayores calificaciones, mayor experiencia, antigüedad, ¿no? El hecho de que sea un puesto o tener una especialidad que no es común en el mercado laboral, el hecho de pertenecer o no a, o tener, estar bajo la aplicación de un convenio colectivo, etcétera. Todo eso son datos objetivos que pueden explicar variaciones en la remuneración, que son explicaciones objetivas y razonables. Lo que no resulta poco objetivo y obviamente falto de razón en términos de estas normas es el hecho de que diferencie un puesto, o perdón, la remuneración para un puesto en cuanto lo ocupe un hombre o una mujer. Muy bien. Entonces, a esto apunta. Primero que hagamos este ejercicio que nos va a permitir tener una visión general de la composición de nuestra empresa. Vamos a poner orden en casa. Vamos a tener un cuadro de asignación de personal. La predeterminación de
las funciones para cada puesto ubicado en una categoría y un nivel, y la valorización a través de un sistema, si bien complejo, arduo, por eso es que nos va a demandar 9 horas poder discutir, explicar todo el sistema, que se concentra en mayor parte en la valorización, para luego darnos ciertos instrumentos de aplicación referencial para ver si es que efectivamente existen brechas, que a veces se nos pierde en el conjunto de toda la planilla, ¿no? Entonces podremos ver qué puestos son mayormente masculinos, qué puestos son mayormente femeninos, existe igual coincidencia de valor y remuneración, etcétera. Y si no existe, ¿qué medidas vamos a tomar como institución? Bueno, aquí analizaremos esas esas medidas que se proponen para reducir, no inmediatamente, sino a partir de este ejercicio que es cuadro de categorías y funciones y la respectiva valorización y contar con la política salarial en cuanto a documento, a partir de ahí poder decir, sí, tengo estas brechas salariales o tengo estas dificultades en esta parte del proceso de asignación de remuneraciones, o a veces no en forma directa, sino en forma indirecta, o a través de la forma de acceder a mejores remuneraciones como cursos de capacitación, ascensos, etcétera, promociones, y a partir de ahí plantear en forma concreta, estableciendo qué medidas voy a tomar, cuándo las voy a realizar, en qué plazo, quiénes van a monitorear el cumplimiento de estas obligaciones dentro de mi equipo de trabajo, que será este comité de políticas salariales que el empleador tendrá, digamos, como medio, como institución interna para poder gestionar estas obligaciones. Creo que ese es el término. Conversando esto con ustedes, lo voy a asumir así. ¿Cómo gestiono el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley 30.709? Muy bien, a través de la exposición, primero, como les digo, valorativa, conceptual, después organizativa y operativa, podremos gestionar el correcto cumplimiento de la ley 30.709 y como punto final, habiendo obtenido nosotros estos productos, que es el cuadro y la valorización acompañada de la respectiva política salarial, poder enfrentar con éxito y minimizando las contingencias de una inspección laboral que, como hemos dicho, comenzó ya desde el 1 de julio, y para eso desarrollaremos el protocolo que la propia SUNAFIL ha emitido para indicar cuáles serán las fases, las modalidades, los documentos, los presupuestos que asumirá en un proceso inspectivo respecto de las obligaciones de la ley 30.709. Entonces, amigos, amigas, a partir del día jueves, en 3 sesiones, próximo jueves, voy a tomar mi calendario para no equivocarnos, tenemos nuestra primera sesión este jueves. Estamos, perdón, aquí estamos. Este jueves 4, el martes 9 y el jueves 11, nuestras sesiones de 7 a 10 de la noche a través de Gaceta Laboral, desarrollando todos estos puntos acompañados de un sólido
y organizado paquete informativo de respaldo, que como hemos visto son normas, documentos e informes que servirán de material de consulta para ampliar lo que nosotros podamos explicar a través de este sistema interactivo que me permitirán a mí como expositor plantear mis reflexiones, plantear esta aproximación ordenada sobre la base de este criterio, gestionar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley 30.709, de tal manera que minimicemos la incidencia negativa en un caso de una inspección y a su vez aprovechemos esta nueva obligación que nos va a demandar trabajo, nos va a implicar un costo en tiempo, en personal o en consultoría, pero que aprovechemos como instrumento de gestión para organizar la empresa sobre la base de el cumplimiento de estas obligaciones. Bien, amigos y amigas, espero que toda esta parte introductoria los anime a que nos encontremos en estas 3 sesiones que les menciono para poder exponer la gestión de las obligaciones referidas a la discriminación salarial obligatoria ya desde el 1 de julio para las empresas del régimen general y a partir del 1 de diciembre de este año para las empresas del régimen MIP. Bueno, muchísimas gracias, Nerio. Creo que hemos podido hacer una exposición de los puntos principales y sobre todo motivar esta invitación dentro de los muchos cursos que dicta Gaceta Laboral. Creo que esto es uno de los más ambiciosos y uno de los más, quizá por la novedad, uno de los que personalmente como profesional y especialista en el derecho laboral más exigencias me ha planteado para poder abordar en términos metodológicos con claridad y establecer esto como un sistema. Por eso les digo, cómo gestionar estas obligaciones, de tal manera que todo se explique de forma coherente, con una secuencia causal para poder concretar en 2 productos finales, que son sobre la base de los cuales nos inspeccionarán y controlarán. Muy bien, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nuevamente, muchísimas gracias a Gaceta Laboral, que me permite siempre mantenerme en contacto con ustedes, como bien nos mencionaba el señor Nerio González. Los amigos de Gaceta Laboral están en todo el Perú y yo desde mi estudio acá en Lima puedo llegar a todos ustedes y absolverles las consultas que se vayan desarrollando a lo largo de estos 3 días del curso que les estoy seguro que va a ser muy satisfactorio para mí, para ustedes. Muy amables, muy buenas noches y nos vemos el jueves a las 7 de la noche.